Bienvenidos a este espacio que organiza la Biblioteca Luis Ángel. Esta es la penúltima sesión de un ciclo de charlas que fueron mensualmente, una mensual, desde enero. Estamos ya terminando un recorrido muy interesante con público variado, era difícil que tuvieran continuidad. Hicimos un recorrido, un viaje, un paseo por lo que es la electricidad. Surgieron preguntas muy interesantes. Por ejemplo, entender que las fuerzas eléctricas son las que dominan a nivel molecular y toda la química está basada en la electricidad y la fotosíntesis también tiene buena parte de electricidad, o sea que en últimas una cosa que aparentemente es tan poco palpable, que creemos que electricidad es solamente prender bombillos, en realidad la electricidad está dentro de cada una de las células y moléculas del universo. Después de haber pasado por la electricidad, pasamos por el magnetismo. Entendimos lo que es un campo magnético, lo que son las auroras. Vimos por qué algunos animales se guían por el campo magnético, como las palomas. Y que es un fenómeno primo a la electricidad, pero no exactamente iguales. Después del magnetismo seguimos con el electromagnetismo, o sea, ya fusionarlos y entender que existen entes llamados ondas electromagnéticas, que hoy en día dependemos cada vez más de la tecnología electromagnética. Invité a un colega de una universidad que dio una charla, bueno, dimos una charla, sí, entre los dos estábamos conversando y con el público, relacionada con los efectos nocivos de la radiación electromagnética, que cada vez como que se está intentando medio poner de moda, pero algunas fuerzas lo evitan. Lo evitan porque si usted descubre que el wifi de la casa, que el router le genera problemas de salud, pues imagínense las demandas que se vienen. Entonces hay muchas empresas que no les interesa que eso se vuelva público. Fue una charla interesante, no estoy diciendo que lo es, o sea, lo que estoy diciendo es que hay un posible riesgo dependiendo de dos variables importantes. La intensidad, no es lo mismo que usted esté al lado del router durmiendo o que esté a 20 metros del router. Y la frecuencia, no es lo mismo que usted tenga aparatos que trabajen a 800 MHz en su casa que otros que trabajen a 800 Hz. La frecuencia es importante, eso lo vimos en el ciclo, en la charla. Todos esos conceptos fueron quedando claros. Lo más simpático es que creo que solo veo una cara conocida del ciclo. Bienvenidos, hoy hoy tengo unos estudiantes míos invitados de una universidad en la que trabajo, en la Universidad del Bosque. Ellos van a contar su experiencia con la antena que están construyendo con base en unos planos de la NASA que se llama Radio Jove. Después hablaré yo de una antena con la que trabajé en la Universidad de los Andes y terminaré contándole de otras experiencias que están surgiendo por ahí en Colombia con el cuento de la radioastronomía. Entonces, como son tantas caras nuevas, creo que haré un pequeño repaso así súper rápido de los temas fundamentales de la radioastronomía para después escuchar a mis estudiantes. En Facebook pueden encontrarme como Mauricio Vinasco, astrónomo, que me mantengo publicando noticias relacionadas principalmente con astronomía, pero también otros campos que me interesan como en general la física cuántica, la sostenibilidad, las energías limpias, pero principalmente astronomía. Bien, entonces esta charla
la titulé Introducción a la radioastronomía, pero pues voy a hacerla un poquito más rápida porque también me interesa es que mis estudiantes hablen de la antena radio joven. Primero una introducción, luego hablaré del espectro electromagnético, luego pues qué es, longitud de onda, ventanas atmosféricas, luego algo de historia de radioastronomía, tipos de antenas, principales partes de un radiotelescopio, características generales, algunos radioobservatorios importantes del mundo, qué se puede observar con radioastronomía y para qué, y luego radioastronomía para uso terrestre, y aquí faltaría colocar entonces un ítem ahí que sería experiencias en colegios y universidades, que es con donde van a hablar mis estudiantes. Bueno, un recorderis, aunque es un ente invisible que nos está rodeando en este momento, hay ondas de algo invisible llamado campo eléctrico y campo magnético, y están oscilando muy rápido. Cada fuente está generando sus propias ondas. Entonces, una forma muy artesanal de visualizarla sería esta curvita. La distancia entre la cresta y la cresta se llama longitud de onda, y la distancia entre el centro y la cresta se llama amplitud. La amplitud está relacionada con la intensidad. A mayor intensidad, más alta será la cresta y más baja será el valle. A mayor frecuencia, entonces, más corta será la longitud de onda. Son inversamente proporcionales. Las que hacen daño, más daño, son las ondas que tienen menor longitud de onda. Por ejemplo, la ultravioleta. Si nos vamos a broncear, pues la ultravioleta es la que nos hace el favor de ponernos negritos, pero también nos está matando las células. De todo el espectro electromagnético, la parte visible es apenas esta pequeñísima franja, porque el resto es lo que nuestros ojos nunca supieron que existía hasta finales del siglo XIX. No sabemos si existía el infrarrojo, ni el microondas, ni toda esta familia que se llama ondas de radio. Y esta familia que se llaman radiación ionizante, que es la peligrosa, ultravioleta, X, gamma y cósmicos. La radioastronomía se puede hacer en cualquiera de estas longitudes de onda, o sea, son unos ojos enormes que se abren para la rama observacional de la astronomía. La atmósfera es un escudo que afortunadamente se traga una altísima porción de ultravioleta provenientes del sol. Y a pesar de eso, si nos vamos a la playa o nos quedamos en un páramo, nos quemamos. Pero la atmósfera se está tragando la mayoría. Debido a eso, si queremos hacer astronomía en ultravioleta, pues no es conveniente colocar un telescopio diseñado para ultravioleta en la Tierra. Toca llevarlo a órbita. Y aquí entonces se ve el satélite ahí flotando por allá arriba. Estos satélites entonces son los que observan infrarrojo, ultravioleta, X y rayos gamma. Infrarrojo también, como había dicho. Ahora, lo interesante es que la radioastronomía se puede hacer en tierra. Es muy poco lo que la atmósfera dispersa de esa radiación, o sea que en general se puede hacer en tierra. Y por eso aquí tengo una antena que simplemente uno la saca a la calle y ya la pone a andar y estamos detectando el universo. A propósito, en un mes, si no estoy mal, el sábado 2 de noviembre, mis estudiantes van a montar la antena, buscaremos un espacio, seguramente nos atravesaremos ahí al lado de la calle 10ª montando la antena, o ahí veremos algún sitio donde podamos montarla. Radio joven, que es este. Lo montaremos y lo pondremos a andar para que la gente sepa qué es eso, ya en físico, palpable. Entonces la radioastronomía es esa rama observacional que surgió con el descubrimiento de esas ondas exóticas llamadas ondas electromagnéticas. Yo puedo hacer radioastronomía con antenas diseñadas para detectar frecuencias de 3 Hz hasta 300 GHz.
o sea, longitudes de onda de 100 kilómetros, imagínense algo invisible que tiene una longitud de onda de 100 kilómetros, hasta una longitud de onda del orden de 1 milímetro. Y pues cada vez toma más importancia, cada vez se le invierte mucho más dinero a la radioastronomía, y mi intención junto con la de otros colegas astrónomos en Colombia es que Colombia no se quede atrás o tan atrás, porque estamos intentando seguir los pasos de otros. Esta es la primera antena de radioastronomía y paradójicamente, como muchas cosas en ciencia, no se diseñó para hacer radioastronomía, se diseñó para ver qué tan factible, qué tan viable era hacer comunicaciones desde el continente americano hasta el continente europeo. Y ese señor Jansky pues se encargó de la tarea de ver qué tan posible era, y ese era su pequeño juguete. Resulta que él comenzó a detectar ondas o imágenes, no, comenzó a detectar un ruido de fondo, algo así como… Y él decía, bueno, pues debe ser que la antena está como dañada, que toca calibrarla, o que es normal, es que todo aparato electrónico tiene un ruido normal, natural, ¿sí? Que si uno la enfría, entonces ya ese ruido disminuye. Pero entonces él decía, bueno, aparentemente es normal, pero lo que comenzó a detectar es que el nivel de intensidad de ese ruido aumentaba cuando el sol estaba encima. O sea que él ya, estoy haciendo cosas interesantes que nadie había hecho. Estoy detectando el sol en ondas de radio. Pues muy bien, él fue quedando ahí en la historia como eso. No fue el único descubrimiento. Meses después, él comenzó a notar que cada cierto tiempo muy exacto, 23 horas y 56 minutos, él también notaba que el nivel de ruido aumentaba, no tanto como si fuera el sol, pero aumentaba y luego disminuía. Y como 23 horas y 56 minutos es un poquito menos de 24 horas, quiere decir que a lo largo de semanas y de meses, ese pico de ruido se escuchaba, por ejemplo, a la 1 de la tarde, luego a la 1:30, luego a las 2, y entonces, ay, sí, él quedó frío, no sé qué será. Él llamó a sus amigos astrónomos y les dije, por favor, guíenme, ayúdenme. Resulta que él estaba detectando el ruido, la información proveniente del centro de la Vía Láctea. Si ustedes supieran las distancias, el Sol está aquí al lado. Es como si yo escuchara a los vecinos. 150 millones de kilómetros. Es como si escucháramos a los vecinos. Pero escuchar el centro de la Vía Láctea es escuchar, es como si, por ejemplo, pudiéramos escuchar un ruido prendido en Nueva York, de la distancia tan enorme que se alcanzaba a escuchar con esa antena. O sea, la intensidad es mucho menor, pero su antena lo permitió. Ese fue Jansky, ingeniero electrónico, descubridor de la radioastronomía. Su antena estaba para 14,5 metros, o sea 20.5 megahertz. Bueno, ya comenzó entonces el desarrollo de la tecnología electromagnética, se siguió desarrollando, pero en otros ámbitos, como en la tecnología de la guerra para la fabricación de radares, o de las comunicaciones para comunicarnos con el piloto del avión de guerra o el submarino. Pero seguían entonces aquí una familia de ingenieros electrónicos principalmente, tienen todos los créditos porque ellos fueron los que diseñaron este tipo de antenas. Por ejemplo, Reber diseñó esta antena en su jardín, ahí en su casa, por la pasión y sacó de su bolsillo para fabricar esta antena, y con esta antena y este detector, este sensor, pudo hacer el primer mapa de la galaxia. Otro famoso personaje es Krauss, que él hizo este libro, lo escribió en los años 50, y bueno, todavía es un libro que es una guía básica para cualquier curso de radioastronomía.
Ahora, esa época también fue el nacimiento, el entendimiento de la mecánica cuántica, de cómo son las cosas a nivel atómico, a nivel nuclear. ¿Por qué el color? ¿Por qué yo veo las cosas de cierto color y no de otro? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué si yo comienzo a calentar el fogón comienza a iluminarse y ponerse rojo? Un montón de preguntas que no habían tenido respuesta, que solamente se encontró la respuesta por medio de la mecánica cuántica. Y entonces acá un físico dice, pues según lo que hemos entendido del átomo de hidrógeno, el átomo de hidrógeno está compuesto por protón y por electrón. Eso nadie lo ha visto. Nadie ha visto un átomo. Es un modelo del átomo. Y los físicos son muy creativos. Y dije, no solamente es un protón y un electrón, sino además que es que les rotan, que es que le dan vueltas, que es que el protón gira sobre sí mismo y que es que el electrón gira sobre sí mismo. Imagínense, no los vemos y encima de eso estamos diciendo que rotan. Pues es una forma de entender una cosa llamada spin, una cosa llamada campo magnético, y por eso es que hacemos una resonancia nuclear magnética. Nos metemos ahí, nos hacemos una resonancia y estamos haciendo cuántica en nuestros cuerpos. Él predijo esa emisión de energía. Si el spin del electrón pasaba a girar en el otro sentido, el átomo perdía energía y esa energía la emitía el átomo en forma de una onda electromagnética. Esa onda electromagnética, dijo Hendrik, debe ser muy común en el universo porque como el universo el 99% de la materia es hidrógeno, por lo tanto es una transición, una energía que tiene que estar muy presente en cualquier galaxia, en cualquier estrella donde hay hidrógeno. Así que la predijo teóricamente y se confirmó 6 años después con radioastronomía. Y entonces ya varios países, varios institutos científicos comenzaron a fabricar radiotelescopios, por ejemplo este de Arecibo, que con el huracán como que se vio bastante afectado en 1960, para detectar en 21 centímetros, ondas de 21 centímetros, o sea, muy parecidas a las de Remer, y comenzaron a descubrirse unos objetos exóticos nuevos que los telescopios naturales no los habían descubierto. Un telescopio óptico, ¿qué es lo que observa? Pues la luz. ¿Y qué es luz? Es radiación electromagnética que está en el rango sensible al ojo. Pero toda la radiación electromagnética que está fuera de ese pequeño rango, pues se necesita un instrumento especial para detectarla. Y aquí entonces se detectó los cuasares y los pulsares, objetos exóticos que no emiten luz visible, pero que sí son muy energéticos en ondas de radio y en rayos X. Después vino, por ejemplo, Jocelyn Bell, que descubrió los pulsares en el 68. Un pulsar es el resultado de la muerte de una estrella y emite mucha radiación X y ondas de radio. Aquí nuestro famoso Carl Sagan, que él le apostó a la radioastronomía en otro sentido. Él dijo, bueno, creo en la evolución, creo en la astroquímica, creo en la astrobiología y creo que los ingredientes para la vida están presentes en todo el universo. Y entonces un grupo de astrónomos, amigos de él, dijo, sí, creemos que puede haber vida en otras partes. Ojo, no estoy diciendo que es ufólogo que cree en ovnis, son cosas completamente diferentes. ¿Sí? Y aquí yo no voy a hablar de ovnis. Sino es desde el punto de vista científico, creo que puede existir vida en otras partes del universo. Y esa vida puede evolucionar como lo hemos hecho nosotros. Y en algún momento dado, esa vida puede tener la curiosidad, la misma curiosidad que estamos teniendo nosotros en este momento. Es decir, de, entre comillas, querer intentar comunicarnos. ¿Por qué no? Entonces, se comenzaron a usar esas antenas para mandar señales hacia otras estrellas con mensajes
codificados, que quién sabe si los otros lo sepan descodificar, porque una cosa es que llegue el mensaje, otra cosa es que lo descodifiquen, ¿no? Todos los que estoy mostrando ahorita son radiotelescopios. Este que del fondo es el mismo de la primera diapositiva, que es el de Arecibo. Perdón, el de Arecibo. Este es este mismo. Un radiotelescopio es una antena, básicamente. Y bueno, en los 90 comenzó el auge de los GPS. En el 90 también se lanzó un satélite especial para detectar en microondas y hacer un mapa de microondas de todo el espacio, y esa fue la primera prueba de que efectivamente existió una explosión, una gran explosión, o sea, un Big Bang. Y se comenzaron también a descubrir planetas alrededor de otros sistemas solares, en parte gracias a la radioastronomía, no todos, no. Una pequeña parte, los primeros de hecho, fueron gracias a la radioastronomía. Ya después sí se construyeron instrumentos en el óptico y en el infrarrojo que permitieron encontrar otros exoplanetas, como se llaman. Aquí en esta diapositiva tengo los 4 principales tipos de antena. Una antena de dipolos. ¿Un dipolo qué es? Es simplemente un palito metálico que es sensible a una onda, como la antena del radio del carro. Entonces aquí está la antena, pero antena de hecha de muchos dipolos de diferente longitud, eso es a propósito. Tenemos también una antena tipo cono, que es una guía de ondas, la onda entra y se va llevando hasta cierto punto. O tenemos esta antena que es una superficie metálica que se excita, pero esa forma de hélice es a propósito, porque hay ondas que vienen así, ondas que vienen rotando, y una onda que viene rotando se detecta mejor con una antena con esta forma. Las de televisión, las iniciales, las análogas, eran parecidas a estas, no ni tan diferentes, parecidas a estas. ¿Por qué estas? Porque si usted quiere sintonizar varios canales, cada canal tiene su frecuencia. O sea, cada frecuencia tendría en principio un dipolo diferente. Por eso son dipolos de largos diferentes. Y esta es una antena de plato. Ese plato grandote que vemos en imágenes, o que ahora Movistar y DirecTV están poniendo por ahí. Esos platos, en realidad lo que están haciendo es reflejar la información. La reflejan a un sensor que está en la parte de arriba, y ese es el corazón de la antena. Es ahí donde se excita donde se excita un elemento electrónico debido a la radiación, y esa excitación se lleva al decodificador, que es el que traduce esa información en imágenes. Esta no está en Chocontá, esta es una foto de otra antena, es del mismo tipo, ¿sí? Son diferentes, del mismo tipo en el sentido que es un plato, ¿sí? Un plato. Todavía vemos en algunos barrios que tienen antenas grandotas, y entonces le venden la señal a los vecinos del barrio. Pero fíjese que lo alto en realidad es la base, porque lo que está en la parte de arriba es algo de menor tamaño, y eso es lo que realmente emite. Pueden ser de celular principalmente, o algunas son de microondas, que son en forma de también un plato que emite, y al otro lado habrá un plato que recibe. Grosso modo, una antena, ya sea cualquiera de los 4 tipos anteriores, es un sensor que lleva la señal a través de una línea de transmisión, o sea, un cable simplemente, hasta un primer amplificador importantísimo, que es costoso y debe estar en frío preferiblemente, para que nos amplifique todo. Así no entendamos que está recibiendo la antena, pero que nos lo amplifique todo. Porque lo que viene del cielo viene con tan bajita intensidad que lo primero es que hay que amplificarlo. Y después se lleva con osciladores, mezcladores, bueno, parte electrónica, se amplifica otra vez hasta un computador donde comienza a almacenarse la información. Y aquí tenemos entonces
como puede lucir un sensor que se coloca en la base de en la parte de arriba de un radiotelescopio. Bueno, mientras mayor sea el área de la antena, si es caso de dipolo, pues perdón, de plato, cuanto mayor sea el plato, más información va a recoger. Por lo tanto, más información va a excitar mi sensor y será mejor. Ahora, hay límites porque si yo quiero ver en cierta longitud de onda, es importante, por ejemplo, la superficie de la antena, el plato, que esté bien pulido. Para algunas no importa, pero para otras sí importa. Y entonces, para mayores frecuencias, o sea, para longitudes de onda menores, se necesitan unos pulidos de la antena cada vez más costosos. Otras de malla, otras que son mallas, o sea, son huecas, no importa que sean huecas porque las ondas que están reflejando reflejan sin problema. Bien. Toda antena tiene un rango de visibilidad. Si yo pongo mi antena mirando para cierto sitio, pues lo que esté muy lejos de ese sitio no lo va a detectar, pero lo que se acerque a ese sitio o a esa zona, a esa región, ahí sí comienza a detectarlo. En ciencias se llama ángulo sólido. Es un ángulo, pero no en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones. Bueno, entonces aquí tenemos el de Arecibo, de 305 metros, tiene su apertura, su diámetro. Este Caltech, por ejemplo, en Hawái. Este en Australia, que tiene un diámetro de 64 metros. Miren ahí el edificio, miren las ventanitas del edificio. Todos son radiotelescopios. La de Chocontá tiene 30 metros de diámetro. ¿Cómo dice? Las antenas captan las ondas, pero lo que yo quiera sintonizar depende de lo que viene después, de la electrónica que está detrás del plato, lo que está ahí guardadito en el edificio. Eso es el corazón de la antena. Esto es apenas un reflector, un espejo para antenas, para ondas. Este está en Alemania, de 100 metros, ya el edificio ni se ve. Y entonces una antena de esas es un problema, es un reto, es un desafío no solo para los ingenieros electrónicos, también ingenieros mecánicos o ingenieros civiles. ¿Cómo hacer una estructura de esas que se mantenga estable, que gire? Porque imagínense este plato moviéndose así, que el propio peso de la antena no deforme la antena, y que si hay viento, o es invierno o es verano, se pueda seguir trabajando. Puede girar, la idea es que gire el mayor ángulo posible. Señora, la antena está apuntando hacia alguna fuente, digamos, una estrella, una galaxia o algo que quiero estudiar, entonces la antena se apunta hacia allá. Pero a medida que va pasando las horas, la Tierra va rotando, y si la Tierra va rotando, entonces la antena también tiene que ir rotando para ir compensando la rotación de la Tierra. Es ahí donde viene el electrónico a hacer unos motores de seguimiento bien finos. Bueno, ese es el cuento de una antena sencilla, pero ahora también está de moda hacer interferometría. Precisamente la sesión del mes pasado yo hablé lo que era la interferometría. Aquí simplemente lo resumo como que es apuntarle 2 antenas a la misma fuente y sumar la señal de las 2 antenas. O sea, en vez de construir una superantena de unos 60, 70 metros de diámetro, más bien construyó 3 antenas de 5 metros de diámetro y sumo la información de cada una de ellas
y me permite unas imágenes espectaculares. Por ejemplo esto. Este es un manchón que el telescopio Hubble, que supuestamente es el mejor que ha permitido ver objetos, y de hecho lo es, pero mismo así hay objetos muy lejanos que no tienen la suficiente resolución para poder ver detalles, por eso se ve un manchón feo. Si yo puedo coger dos telescopios aquí en tierra y sumar la señal de los dos telescopios y hacer interferometría, puedo ver imágenes, obtener imágenes mejores, como se ve ahí. Hay en varias partes, interferómetros hay en varias partes. El Hubble es de Estados Unidos, pero está en el espacio, dando vueltas. O sea, está en todas partes. Aquí también, miren, por ejemplo, una imagen sin interferometría y una imagen con interferometría, y miren que ahí se ven unos manchones raros, feos, y aquí ya incluso se ven las fuentes. Sí, sí, incluso yo ahí sí les pregunto a ustedes, ¿los del fondo alcanzan a ver estos puntos? ¿Alcanzan a ver que son dos? Sí, bueno, tienen entonces buena resolución angular sus ojos. Pero si les digo que se vayan a unos 30 metros más lejos, ya no. Eso se llama interferometría. Los dos ojos están sumando la señal y haciendo la interferometría en el cerebro. Ahora cierren un ojo a ver si les va igual. Bueno, eso mismo se hace en radioastronomía, pero con ondas electromagnéticas. Y por eso hay son muchos, cada vez hay más interferómetros en el mundo. Este está en Francia. Este está el famoso de la película Contacto, que tienen que vérsela. Ya salió hace como 15 años. Este está en Estados Unidos, el famoso Very Large Array. Este está en Chile, que es el más importante en este momento. Son 64 antenas, 64 separadas como las ven en la imagen, y todas ellas apuntan hacia la misma fuente, y luego se suman las señales. Interferometría. O sea, eso es un interferómetro. Se hacen a través de cables. Las señales de radioastronomía son ondas. Las ondas excitan un cable, una antena. Esa excitación se traduce a una pequeña corriente que va a lo largo del cable, y luego se suman las corrientes de dos cables o de más cables. Lo importante es sumarlas bien, porque si se suman mal, en vez de que sea una señal más intensa, termina siendo una señal menos intensa. Eso se llama interferencia destructiva o interferencia constructiva. Se busca que se sumen bien para que haya interferencia constructiva. Este otro está en Hawái. Y bueno, por ejemplo, las antenas no tienen que estar también físicamente en el mismo sitio. Puede haber una antena en Hawái, otra antena por allá en Puerto Rico, otra antena por allá en California, otra antena en Texas, y entonces las antenas pueden haber más de dos, y se ponen de acuerdo y dicen: apuntémosle todos al pulsar tal, que tiene coordenadas tal, y comienzan cada uno a tomar datos y los van almacenando en sus computadores, y después vienen y suman esa señal, y eso también es otra forma de hacer interferometría. Se llama interferometría de larga base cuando no pueden estar conectadas físicamente las antenas. En astronomía usamos ascensión recta y declinación, así como en una ciudad usamos calles y carreras. Entonces está preguntando que cómo se dan las coordenadas en astronomía. Entonces se llaman ascensión recta y declinación, así como en una ciudad hablamos de calles y carreras. Ahora, ¿para qué sirve todo esto? Sirve para estudiar las explosiones solares,
hacer un seguimiento de explosiones solares, hacer un seguimiento de emisión de Júpiter, sigue para hacer seguimiento de los elementos químicos de un cometa, sigue para hacer seguimiento de actividad de formación estelar en galaxias, sirve para hacer seguimiento de formación de planetas alrededor de sistemas solares, sirve para observar nebulosas. Nebulosas son manchas de gas y bueno, son regiones de gas y polvo que desde aquí la Tierra los vemos como manchitas pequeñitas, pero que son gigantescas en realidad esas regiones, esas nubes, y ahí hay elementos químicos. Y esos elementos químicos pueden estarse combinando y formando otros elementos químicos. Entonces yo puedo apuntarle con una antena para saber qué elementos químicos ahí están presentes. Puedo confirmar presencia de agua, presencia de moléculas orgánicas o inorgánicas, de ácidos, en fin. Se han ido confirmando cada vez más elementos químicos que nunca se imaginaban que podían existir en nebulosas. Se detecta con visible con fotos, pero después se estudia con radioastronomía. Bueno, esas son algunas de las moléculas. Aquí el que sepa algo de química, todos sabemos algo mínimo de química, pero si hay algunos químicos, pues entonces sabrán que hay moléculas de varios átomos y las moléculas también en su interior oscilan y también rotan y todo eso significa energía. Entonces, al desexcitarse una molécula, emite energía. Y esa desexcitación que se traduce en energía se detecta con un radiotelescopio. Por ejemplo, cojo uno al azar, el metilaladina, CH, que emite en 3263,7 MHz. Bueno, si yo fabrico una antena para esa frecuencia, entonces podré estar detectando la desexcitación de esa molécula. Una de las desexcitaciones, porque tiene varias. Pero al detectar una, ya estoy confirmando que efectivamente allá está en esa molécula, que en ese sitio donde estoy apuntando existe esa molécula. 1 mega es 1 millón de hertz, correcto. Giga es 1000 millones. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de una nebulosa tomada con un telescopio normal. Bueno, no normal, el Hubble, no cualquier telescopio, pero es óptico. Y aquí hay una imagen en ondas de radio, entre comillas, porque uno no forma imágenes con ondas de radio. Uno lo que forma es contornos, formas, y a esas contornos y formas le metemos artificialmente colores para que yo pueda proyectarlo en una diapositiva. Y entonces esos contornos y esas formas lucen así. Quiere decir que en estos sitios, en ondas de radio, esa nebulosa está emitiendo mucha energía. Pero si yo miro la foto del visible, me doy cuenta que, pues sí, aquí está como más brillantico y por acá abajo también, pero por acá también y yo no sé por qué no lo veo. En fin, aunque es el mismo objeto se ve diferente. Y eso es otra longitud de onda diferente también de onda de radio, del mismo objeto. Entonces miren que acá ya se ven otras características que no se ven acá y tampoco se ven acá. Como quien dice, hacer radioastronomía es abrir no uno, no dos, sino miles de tipos de ojos diferentes para ver el mismo objeto. Y eso ha permitido entonces entender mejor los astros, los sistemas que están en el cielo. Por ejemplo, esta radiogalaxia. Aquí se ven algo muy chiquito, muy energético, pero ese energético tiene como 2 jets y esos jets se abren y se expanden y eso se llaman lóbulos que se expanden. Eso no se puede ver con telescopios ópticos, solo se ve con radiotelescopios. Cada manchón de estos es una galaxia, eso es una foto del óptico, pero se superpuso una foto, una imagen tomada con un radiotelescopio y miren aquí algo diferente que tiene esta que no tienen las otras, que está lanzando materia y energía hacia la derecha, como si fuera un volcán, ¿sí? Volcán de energía, y no cualquier volcán, esto es materia que está lanzándose a distancias mayores a varias galaxias. Miren, si la galaxia es la manchita pequeña amarilla, ¿cuántas veces cabe esta manchita amarilla en la mancha azul? Como unas 10. Entonces,
es como si emitiera energía y materia con una energía tal que recorre una distancia igual a 10 galaxias. La materia puede ser hidrógeno o puede ser radiación, simplemente luz. Eso está en estudio todavía, esa pregunta es muy buena. Bueno, puedo seguir mostrando otras. Aquí está otra radiogalaxia y aquí están sus jets que solamente se detectan con radioastronomía. Aquí tenemos apuntándole a una nebulosa, y la nebulosa, estos picos están confirmando la presencia, mucho así lo usa la información de un radiotelescopio. Cuando no estoy haciendo un barrido, cuando no estoy haciendo un contorno, sino cuando solamente estoy traduciendo la información que recibo. Y al traducirla puedo generar un espectro, se llama un espectro, que va desde 150 y pico gigahertz hasta 130 gigahertz, y estos picos que se ven ahí me confirman la presencia de elementos químicos en esa nebulosa. Bueno, entonces aquí está una comparación de una imagen en óptico con telescopios normales o de una imagen con radiotelescopios, que son los que están de aquí para arriba, del mismo objeto, o sea, nuestra galaxia. Pero pues esta imagen muy bonita de la NASA también nos compara lo que está en rayos gamma, lo que está en rayos X, lo que está en infrarrojo cercano, infrarrojo medio e infrarrojo lejano. O sea que es un collage bien interesante de cómo se ve la misma galaxia en diferentes longitudes de onda. En radioastronomía nos enfrentamos a este problema cada vez mayor, que es las interferencias terrestres. Yo quiero observar, por ejemplo, una galaxia, le apunto mi telescopio, estoy tomando datos, pero preciso le dio a alguien por pasar con un radioteléfono y ¡pum! Ese ruido entra en la antena y ese ruido daña mi observación. Entonces, o nos llevamos antenas lejos de ciertas emisiones, o fabricamos antenas que funcionan en frecuencias totalmente diferentes a las frecuencias de aparatos que usemos los seres humanos, que eso es lo natural, ¿sí? Por eso hay frecuencias protegidas. Esta no la alcancé aquí me devuelvo un poquito. Aquí dice segmento protegido. Quiere decir que hay entidades internacionales que administran el espectro electromagnético y dicen: ustedes pueden fabricar sus aparatos, sus antenas, pero en frecuencias diferentes a estas, porque esas se las estamos dejando a los radioastrónomos, ciertos rangos. Bueno, pues algunos países lo respetan, otros no. Unos son más enfáticos para proteger eso, otros no. Y pues hay también ingenieros electrónicos que no respetan esas señales, esas bandas, y entonces fabrican otros aparatos que terminan dañándole las observaciones a los radioastrónomos. Hace unos años comencé a trabajar, trabajé en la Universidad de los Andes, en el observatorio, y trabajé, y mi objetivo, mi meta fue poner a andar una antena de radioastronomía. Si ustedes ven aquí, tenemos varias antenas de dipolos, se llaman Yagi, pero ahí hay muchas, hay como unas, no sé, unas 50 antenas. Yo trabajé solo con una que alguien antes de mí había montado esa antena, pero pues no había podido funcionar. Yo la puse a andar. ¿Y para qué funciona esa antena? Para detectar explosiones solares. Entonces, cuando uno tiene muchas antenas y de diferentes tipos, no solo de este tipo, pues uno puede hacer observaciones muy interesantes, me refiero de una alta calidad, y confirmar muy bien estas explosiones. Pero pues yo tenía solo una, entonces ahí tocaba hacer un poquito de magia. Igual lo interesante fue aprender a conectar esa antena y aprender a andar.
Cuando hay una explosión del Sol, el Sol emite radiación electromagnética y emite sobre todo partículas como electrones y protones, los lanza como si fuera una pistola que las envía hacia cualquier parte del universo. Algunas veces la Tierra le caen esas partículas y cuando esas partículas caen, esas partículas, el campo magnético de nuestra Tierra las detiene como de un escudo y comienza a, no solo las detiene, sino que las comienza a hacer girar en cierto sentido. No llegan a la superficie de la Tierra, pero quedan allá arriba y se van dirigiendo lentamente hacia los polos. Y es por eso que se ven las auroras boreales o australes. O sea, las auroras son el producto de esas partículas que vienen del Sol, que están entrando en la atmósfera, que están chocando con el aire, y al chocar con el aire lo están ionizando y eso genera colores. Bonito el cuento. El problema es que son partículas cargadas. Y esas partículas cargadas, si le llegan a los telescopios, si le llegan a los GPS, los pueden dañar. De hecho, se ha reportado que una vez hubo una descarga tan alta en Montreal, si no estoy mal, que dejó a toda la ciudad sin luz, porque volvió loco al sistema eléctrico de la ciudad. O sea, nuestra sociedad cada vez se vuelve más sensible a las explosiones solares, son más susceptibles a ellas. Por eso es bueno hacerles un seguimiento. Bueno, se está hablando aquí de un término que de pronto los demás no conocen, que son fotones. Entonces les comento a los demás que los fotones son unas partículas exóticas que no tienen masa y que se asocian a la radiación. O sea, a mi ojo están llegando fotones de esa luz. A mi celular, al chip de mi celular que toma fotos, le llegan fotones, los fotones excitan el chip y puedo tomar la foto. En ondas de radio, sí, también hay fotones, pero son fotones de otras frecuencias, son fotones de otras energías. Y entonces ya no excitan, esos fotones no son capaces de excitar celdas, no son capaces de excitar chips. Si yo le apunto el chip de mi celular, de mi cámara de mi celular, a un Wi-Fi, a las ondas del Wi-Fi, yo no puedo tomar una foto de las ondas de Wi-Fi, porque no es sensible. O sea, hay instrumentos electrónicos que son sensibles a ciertos fotones y otros que no lo son. Cualquier astro que analicemos en el espacio, ya sea el Sol, o ya sea una galaxia, o ya sea un cometa, estamos recibiendo de ellos fotones. Algunos fotones para el visible, otros fotones para ondas de radio. O sea que la respuesta es sí, siempre estamos observando fotones, de lo que sea. Bien, entonces tenemos acá, estaba contándoles, que cuando hay una explosión solar, a las cuales cada vez somos más susceptibles, esas explosiones solares se presentan como ruido que aparece durante unos segundos o minutos para varias frecuencias simultáneamente. Por ejemplo, en cierto momento apareció algo en 18 MHz, en 18, 19, 20, 21, 22, 24, 20, 57, 160. O sea, en todas esas frecuencias simultáneamente algo emitió. Ningún aparato en la Tierra hace eso, solamente algo del espacio, un fenómeno natural, ¿sí? Tiene su explicación. Entonces yo puedo hacer seguimiento de explosiones solares. Aquí en un gráfico esto es tiempo, esto es frecuencia, y en el color está la intensidad de la información. O sea, donde vemos amarillito casi rojo es donde hay información y donde esa información es intensa, y entonces así luce una explosión tipo 3 solar, así luce una explosión tipo 2 solar. Y entonces los físicos solares analizan esas explosiones para saber qué fenómenos pueden estar sucediendo en la corona. La corona es como la zona que rodea al Sol. Así, sí, una foto por allá de lo que emite, y aquí es cuando llega a la Tierra. Bota partículas y aquí llegan a la Tierra. Bueno, presenté entonces
en el 2012 o en el 2014 en un congreso los resultados de esa antena que les estoy hablando, que es esta. Ahí al fondo pueden identificar de pronto las Torres Jiménez de Quesada. Esto es grande, esto es más alto que yo. La antena inicialmente, los subdipolos apuntaban hacia el oriente para la izquierda y el occidente hacia la derecha. Consideré que era mejor apuntarlos norte-sur por la forma como el sol se mueve en el cielo. Entonces va a ser más sensible los dipolos si están apuntándoles en un sentido o en el otro. Y esto es lo que yo esperaba encontrar. Esto es lo que se detecta en observatorios importantes con muchos fondos en Australia y en Estados Unidos. Los diferentes tipos de explosiones. Hay unas lineecitas así horizontales que allá no pudieron borrar, no pudieron restar, no es grave, lo que importa es la mancha grande. Pero ¿eso qué significa? Que algo detectó la antena en 90 MHz. O por acá, sí, aquí también 90 MHz. O por aquí en 60 MHz. Y es una señal continua. No importa cuánto tiempo pasaba, siempre se recibía algo en 60 MHz o en 90 MHz. Ya les voy a explicar qué es eso. Con la antena, las primeras pruebas de la antena de los Andes, entonces lo que hice fue poner, por ejemplo, a que la antena tomara información y la antena entonces me mostraba que esa información iba aumentando, el ruido iba aumentando, como quien dice, yo estaba detectando algo. Estoy hablando de las primeras pruebas. Al menos decía, bueno, parece que está funcionando. Luego reproduje este diagrama, se llama diagrama de colores, y aquí lo que yo detecté con estas líneas horizontales fueron las emisoras. Miren, aquí están las emisoras de FM. Desde 89.9 MHz hasta 107.9 MHz. Ahí están las frecuencias, o sea, mi antena detecta las frecuencias de FM del ambiente. Buenísimo. Una antena que vale millones de pesos que detecte FM, pues al menos, ¿no? Aquí está VHF, no, amplitud modulada no, porque es otra frecuencia diferente. La antena de los Andes trabaja entre 20 y 250 MHz. Pero noten que entre las frecuencias de FM y las de VHF no hay nada. O sea, está limpiecito. Y yo dije, bueno, pongamos a andar la antena más tiempo, día y noche, durante horas, y en algunas ocasiones comencé a observar cosas diferentes. Esto ya no es natural, quiero decir, no es artificial, es natural. No es algo de la Tierra, es el Sol. Y entonces acá se ve, por ejemplo, que simultáneamente, en varias frecuencias, llegó información a la antena. Esas manchas, claro, si yo tuviera 50 antenas, como las tienen por allá, esas manchas tendrían unas mejores formas. Pero aquí con una sola antena, y además la antena en medio de Bogotá, esto es pues algo bueno. Esto sucedió, por ejemplo, el 9 de marzo. Y entonces yo, curioso, dije, bueno, ¿será que mi antena se dañó o será que efectivamente detecté una explosión solar? Uno en ciencias lo primero que hace es intentar confirmar, y aquí yo me metía a radioespectrógrafo de Koolgura en Australia y efectivamente hubo una explosión solar. Esta otra también la detecté, miren que se ve algo diferente. Incluso durante la explosión solar, de pronto la información de las emisoras de FM se dañan durante unos minutos. Y ahí la detecté y la confirmé también. Esto fue el 13 de marzo. Y aquí ya estoy colocando otros gráficos. Evidentemente algo sucedió.
y con la antena se pudo detectar. Bien, entonces en Colombia hay mucho por hacer, por eso estoy motivando a mis estudiantes de la universidad a ver si siguen cogiendo la caña y dicen, listo, metámonos a un proyecto más grande de radioastronomía. Entonces yo quiero que ellos escucharlos, que cuenten un poquito la antena, que la muestren. Mientras tanto yo voy preparándoles aquí en el computador unas grabaciones que otras antenas radio Jove han detectado. Entonces voy a pedirles a ellos que cuenten qué es el radio Jove, que cuenten que existe una página, que cuenten que se almacenan los datos. Bueno, entonces adelante. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Maragón, de Pedro Cristiano. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Bosque. Vamos a hacer una presentación ya como nuestro profesor nos había dicho acerca de lo que es una aplicación del electromagnetismo, de la ciencia del electromagnetismo, que es pues la antena radio Jove, es una antena patentada por la NASA, en la que pues a lo largo digamos de la exposición vamos a ver cómo por medio de esta antena podemos captar las explosiones provenientes de Júpiter y provenientes del Sol, a qué frecuencia trabajan, cómo se deben identificar y cómo las vamos a poder interpretar. En este caso pues no vamos a poder tener, digamos, no se espera un resultado visual, pero sí se espera un resultado audible, de frecuencias audibles. Entonces eso ya lo vamos a explicar a lo largo. Para comenzar, y pues dando un poco la introducción a lo que son las ondas, por lo que pues, todo este tema que se trata por la antena. Bueno, una onda y más, digamos, cuando se habla de ondas que provienen del espacio, pues es una onda que se interpreta como es una onda electromagnética que viaja a través del vacío a la velocidad de la luz. Aquí también vamos a tener tres factores fundamentales que son la velocidad de la luz, la lambda, que es la longitud de onda, y la frecuencia, que es el número de ciclos por segundo que tiene la onda, pues el número de ciclos o el número de repeticiones que tiene la onda en un segundo. La longitud es, pues si yo parto de una sección transversal de la onda, puede tener el número de repeticiones pasando y una longitud de cada ciclo. Entonces, sigamos, ahí digo lo que yo puedo decir. Y pues aquí tenemos gráficamente lo que está explicando, donde pues la longitud de onda es un ciclo y la frecuencia es el número de ciclos repetidos en un segundo. Para este caso en especial, entonces vamos a tener una fórmula en la que C es mi velocidad de la luz, lambda es la longitud de la onda y F la frecuencia. Haciendo un paréntesis aquí, lo que pasa es que tal vez vamos a tener conceptos muy técnicos o muy especializados a lo que es la ingeniería electrónica, por lo que no va a ser muy gráfica la presentación, pero pues vamos a intentar hacerlo más entendible posible para que pues todos ustedes tengan como la interpretación del trabajo que se está haciendo pues junto con el profesor. Bien, entonces sí, señor. Sí, lo que pasa es que pues, no vamos a tener una interpretación del sonido, sino solo para modular la frecuencia que vamos a obtener. ¿Sí? Nos interesa la velocidad de la luz para conocer la longitud de la onda que es emitida por las explosiones en Júpiter y en el Sol. ¿Sí? O sea, ¿qué distancia me abarca un ciclo de la onda que es emitida por alguno de estos dos, pues, el planeta Júpiter o pues, la estrella del Sol? Yo voy a trabajar, las ondas emitidas por estas explosiones están generadas a una frecuencia de 20.1 MHz, es decir, 20 millones de ciclos por segundo, con una longitud cada onda de 14.9 metros. Ya es como introducción de lo que era. Y vamos a exponer ahora lo que es el
continuación pues vemos nuestra antena radio Jove, que es con la que vamos a trabajar la percepción y la recepción de las ondas electromagnéticas que vamos a recibir desde Júpiter. Entonces este es un receptor de señal de onda corta que, como lo dije, pues puede recibir las señales desde Júpiter o también desde el Sol. Pues este componente tiene como principal 100 componentes electrónicos que vienen pues ya previamente soldados y ensamblados, y pues están acoplados de acuerdo a un circuito que viene pues viene expuesto aquí en esta siguiente imagen. Bien, para hablar un poco de las señales que vamos a recibir, las señales provenientes de Júpiter y del Sol, pues digamos, aquí en la Tierra no vamos a recibir una amplitud de la señal mayor a un microvoltio, es decir, vamos a recibir una señal muy pequeña. Sin embargo, pues esta señal va a contener el mismo rango de frecuencia, ¿sí? Lo que necesitamos nosotros es obtener un valor más grande de la señal para poder ser interpretada, y es para tener un resultado que podamos comparar y podamos interpretar para poder constatar que lo que estamos recibiendo sí es una señal proveniente de Júpiter y no una señal proveniente, como lo decía el profesor, de un radio que puso un taxista o alguien que puso a emitir una señal a la frecuencia que estamos manejando. Entonces el primer problema que se plantea con la antena es la recepción y amplificación de la señal. La señal de radiofrecuencia, como dije, es amplificada por este es el radio Jove, este es el corazón de nuestra antena y este es el receptor. Pues no está destapado, pero pues aquí con estos potenciómetros se modula la frecuencia de la señal para sintonizar exactamente lo que deseamos recibir, y por detrás vamos a tener nuestras salidas. Como lo dije al principio, pues no vamos a tener una salida visible, sino una salida audible, ¿sí? Vamos a tener salidas de vacío, lo que eso lo vamos a decir más adelante. El receptor en sí tiene que funcionar como un filtro. Pues no sé cómo lo voy a explicar, digamos, más a grosso modo. Un filtro en energía electrónica se puede configurar como un embudo, ¿sí? Yo lo que necesito es que las señales recibidas, que me elimine la mayor parte de las señales recibidas para que solo me quede pasando la señal que yo estoy necesitando. Eso en ingeniería electrónica se llama como un filtro pasabanda. Existen 3 tipos de filtro: pasa bajo, pasa alto, pasa banda y rechaza banda. Yo lo que necesito es que me pase solo una banda de frecuencia, es decir, en el caso si me voy a un radio de FM, si yo quiero sintonizar, no sé, la emisora 90.9 MHz, yo lo que hago es variar mi filtro pasabanda para que solo me pase ese rango de frecuencia y solo recibir esa señal. Lo que se hace con esta antena es lo mismo. Recibimos la señal proveniente ya sea de Júpiter, ya sea del Sol, y eliminamos las demás señales para que solo yo quede recibiendo ese tipo de señal. Como ya lo había mencionado anteriormente, la señal que quiero recibir es de 20.1 MHz. Pues a grosso modo este es el circuito que se implementa en el radio Jove o en el Jove, que es el kit receptor, pero pues no vamos a entrar en materia desde cada componente. Pues como les mencionaba, eran resistencias, amplificadores operacionales, condensadores, pues y ese es el diagrama de bloques de lo que es el circuito. Entonces, pues el diagrama de bloques aquí nos puede explicar lo que es el proceso que va a llevar nuestro radio Jove. Entonces podemos ver que inicia con la parte de la antena, podemos ver que pasa por
el filtro pasabanda, que nombraba mi compañero anteriormente, que lo vamos a tener en una oscilación de prueba de 20 MHz. Después tenemos una parte del circuito que va a ser nuestra preamplificación del voltaje de referencia que está llegando a las antenas, que va a pasar a un mezclador, que es el que nos va a sumar las dos señales que van a llegar a través de los dos dipolos. Esto puede tener una tolerancia con respecto a la frecuencia que nombré anteriormente, de 20 MHz, más o menos una variación por debajo de los 20 MHz, ya sea de 150 kHz o por encima también de los 150 kHz. Después pasará por una etapa que es el filtro pasabajos, que se va a encargar de pasar esas señales de frecuencia muy baja que nosotros vamos a trabajar en nuestro audio, o que vamos a traspasar a que sean audibles para poderlas ya sea exponer en un parlante, que es en donde se va a manipular a través, pues con cierto volumen, a través de dos salidas de audio, las que enseñábamos aquí por el dispositivo. Nuestra antena, o nuestras dos antenas, son estos dos dipolos, como se ven aquí en la imagen. Entonces, estos dos dipolos son donde van a llegar las ondas electromagnéticas que captamos, y estas ondas electromagnéticas van a generar un voltaje de referencia o de radiofrecuencia que va a ser transmitido a través de los cables coaxiales, y que van a ser en este mezclador que se va a encargar de llevar en un solo cable a nuestro radio Jove. Esta configuración se puede ver como un cable coaxial, se puede distribuir su alma o su cable en su alambre en acero a una parte, y su cobertura o su alma, que es como su protección, a la otra, al otro costado de nuestro dipolo. Todo esto con el fin de evitar pues pérdidas de nuestra señal que estamos captando desde un principio. Como podemos ver, pues ubicamos la antena en el norte y la otra antena en el sur. Obviamente son a distancias diferentes, entonces esta la podemos ubicar a una altura mayor que a esta. De igual forma, pues más adelante vamos a mostrar un poco de cómo se debe estabilizar o instalar la antena y los ángulos de inclinación que tiene Júpiter a lo largo de los años, y pues el Sol para las latitudes diferentes de la Tierra. Bien, ya hablamos por la parte de lo que es la antena y lo que es el montaje como tal, y vamos a lo que es como el receptor en sí, las partes que conforman, que se mencionaron ya previamente en el diagrama de bloques. Pero entonces vamos a entrar en detalle a cómo es que funciona cada uno de estos bloques y cuál es la tarea que me va a manejar en la interpretación de mi señal. Entonces, como se había mencionado, lo primero que yo voy a tener es mi filtro pasabanda y mi preamplificador de la señal. Ya se había mencionado pues, que la señal que se recibe es muy bajita y que necesitamos una etapa de amplificación de la misma. Bueno, entonces pues aquí tenemos el filtro pasabanda, pues luego viene, pues es importante, un oscilador y un mezclador local. Pues a grosso modo, ¿qué es un oscilador? Un oscilador es un componente electrónico que al sentir un potencial entre sus terminales genera unas vibraciones a unas frecuencias determinadas dependiendo de las características físicas del material. ¿Sí? En el caso del radio Jove, lo que yo necesito es un oscilador que vibre a frecuencias cercanas a las que voy a manejar, 20 MHz. Lo que se hace es, lo que me hace el oscilador y el mezclador es transformarme la señal que recibo de radiofrecuencia a la señal audible. Entonces,
por medio del oscilador que me está variando, me está vibrando a 20 MHz y las señales que yo estoy obteniendo a 20.1 MHz, se hace una resta de las señales y obtengo una señal de 1 kHz. El rango audible de las señales estará entre 20 Hz y 20 kHz. Entonces una señal de 1 kHz, 1000 kHz, 1000 Hz. Entonces, pues, al hacer esta resta, pues voy a tener ya una señal audible. Luego me viene un filtro paso abajo, que es el que me limpia ya al final la señal. Pues esta es la parte donde se tiene que calibrar la antena, por así decirlo, lo que es la ubicación, y manejamos 3 parámetros: longitud, latitud y ángulo de elevación. Entonces esta era como más o menos la parte que nos preguntaban ahorita. Entonces se utiliza lo que es el sistema de latitud y longitud para describir lo que es las localizaciones en la Tierra. Entonces en nuestro caso, como nosotros vamos a ubicar nuestros 2 dipolos, uno en el costado norte, uno en el costado sur, eso es lo que vamos a lograr para después llegar a lo que es el ángulo de elevación hacia nuestro objeto, que vamos a percibirle las ondas electromagnéticas. En este caso, pues nosotros vamos a ubicar eso con respecto a Júpiter y vamos a lograr ese ángulo de elevación con respecto a ese objeto. Estos son la declinación de Júpiter con respecto a los años. También está variando entre 23.5 grados, ya sea hacia el sur o hacia el norte, en la latitud del Ecuador. Sí. Vamos a hablar de los ejemplos de aplicación que ya se han obtenido con Radio Joven. Entonces aquí, como primera instancia, tenemos un fenómeno de interferometría ya practicado, ¿sí? Entonces, en los que cada gráfica me representa una estación de Radio Joven en específico, y aquí tenemos los rangos o las horas, aquí, ¿sí? Los voltios a los que se está mirando la señal. Entonces se puede ver que hay, digamos, hay segmentos en los que las señales tienen el mismo comportamiento y pues se hace la interferometría para interpretar esas señales. Entonces a continuación vamos a ver los resultados obtenidos y pues qué se espera. No, cada uno son en lugares diferentes. Ahí está, en verdes están las siglas del lugar donde se realizaron en específico. Pero su pregunta es si son del mismo país. A la misma hora. Sí, fueron a la misma hora. En el mismo momento. Puede haber sido o no necesariamente en el mismo país. ¿Por qué aquí hay 6 gráficos diferentes? Porque hay 6 antenas diferentes en 6 sitios diferentes. Pueden ser en Estados Unidos, pero por ejemplo si aquí en Colombia tenemos la antena conectada y guardamos datos y hacemos ese gráfico con el software especial que viene con Radio Joven, y después nos conectamos a la red para ver la información de los otros Radio Jóvenes en el mundo, podemos compararlos y no importa, no tiene que ser en un país. Sí, a continuación, en esta diapositiva vamos a escuchar. Hay una aclaración importante acá. No se escucha como tal un planeta, no se escucha, vean, el espacio no es posible escuchar, como les estamos diciendo, no es posible escuchar el Sol y no es posible escuchar Júpiter, porque las ondas de sonido tienen que tener un medio para propagarse. En el espacio pues hay vacío, y si en las ondas de sonido en el vacío no se pueden propagar. Es caso contrario con las ondas de radiofrecuencia. Las ondas de radiofrecuencia no necesariamente necesitan de un medio para su propagación, ¿sí? Entonces por eso es que nosotros podemos obtener señales provenientes del espacio a una frecuencia de radiofrecuencia, ¿sí? A un rango de radiofrecuencia. Lo que hacemos nosotros es conmutar la señal y transformar esa frecuencia
para que nosotros podamos interpretarla, ya sea por medios visuales o por medios auditivos. ¿Qué se hace con el radio joven? Se obtiene la señal a una frecuencia, en un rango de radiofrecuencias, y se conmuta y se transforma la frecuencia para que la podamos escuchar. No cambia la amplitud, pero cambia el rango de frecuencia de la señal. ¿Sí? O sea, la información contenida en la señal no cambia. Cambia los ciclos de repetición para que nosotros podamos interpretarla. No de energía, no convierte energía, convierte las características de esa energía. En ondas sonoras. Exactamente. Audibles. Sí. En Júpiter hay dos tipos de explosiones que se dan, las explosiones tipo L y las explosiones tipo S. Vamos a ver aquí en los ejemplos que tienen características diferentes y vamos a ver los sonidos. Entonces, las explosiones tipo L se pueden asemejar a lo que es el océano llegando hacia la playa. Son, o sea, como te decía, son obtenidas en un valor de amplitud muy bajito, es inferior a un microvoltio. Micro es a la menos 6, o sea, 6 ceros antes de la unidad, 0,00000. Pero, claro, porque la está más distancia al cerca. Sol es casi 8 veces menor que la distancia a Júpiter. Estas son las ondas de las explosiones tipo S. Vamos a escuchar la diferencia entre... Para finalizar, vamos a mostrarle también el sonido de las explosiones solares. Esta gráfica es importante porque a lo largo del sonido vamos a escuchar que hay un pico en el que cambia el sonido, en el que se escucha prácticamente, hay algo que se escucha, pero lo que se escucha es el ruido en el espacio. En el espacio vamos a tener una señal de ruido constante. Y esa señal de ruido pues constante, pues como siempre la vamos a tener, pero llega un momento, aquí podemos ver a lo largo del tiempo en el que hay un pico de cambio, es aquí donde se da pues la explosión solar. Antes de esto, de hecho si se toma mucho antes la señal, mientras no haya una explosión, pues se va a tener una señal audible constante, pero es simplemente ruido espacial. Para aclarar también que no haya malentendidos, cuando Nicolás dice ruido, repito, no es ruido que nuestro oído detecte, escuche, ¿sí? Es ruido electrónico, ¿sí? Como cuando, ¿se acuerdan los televisores antiguos? Que eran los de tubos, que si uno no sintonizaba un canal,
Entonces uno veía ahí como una lluvia rara, eso es ruido electrónico. Ya hoy en día es difícil sintonizar un radio en un sitio donde no haya emisora porque ya todos son electrónicos, ya no tienen dial. Pero si yo me ubico en 90.2, donde no hay emisora, ahí escucho, hay ruido electrónico que se traduce, se transforma, se conmuta, que fue la palabra que usó Nicolás, a una señal audible que sí puede excitar un parlante. O sea, y aquí entonces el ruido normal que se mantiene del ambiente está mostrado aquí por este nivel de ruido electrónico que se traduce a ruido audible, y luego ese ruido comienza a aumentar. Escuchemos entonces. Bien, pues este es el proyecto que pues vamos a montar en un mes, vamos a ensamblar la antena y pues estos son los resultados que esperamos obtener. Esperamos que les haya gustado. ¿Qué pasa si hay simultáneamente una explosión de Júpiter y una explosión del Sol? Grave. Grave porque eso es parte de los problemas de la radioastronomía, que una antena detecta todo, pero ella no puede decir de dónde viene cada uno, y para eso es entonces que necesitan otro tipo de antenas, interferómetros ya mucho más sensibles, que ya le apunten exactamente al objeto que yo quiero analizar. Y entonces más bien uso es un plato, más bien monto una antena diferente de una antena de plato y hago el seguimiento solamente de Júpiter. Y entonces ya sé que fue Júpiter. Es posible escuchar accidentalmente radios convencionales que tengan muchas bandas, algunos de estos fenómenos acústicos. Claro que sí. Si usted tiene esos radios que ya son raros de ver, que son una maravilla, una belleza, que tiene SW, SW1, SW2, montón de diales, sí, usted puede dejar su radio ahí, prendido, con un buen volumen, y si la explosión solar es suficientemente intensa, usted puede coger y detectar ruido. Ahora, ojalá sintonícelo donde no haya emisora. Y es posible. De hecho uno puede, por ejemplo, con un radio normal de carro en un sitio donde no haya emisora, dejarlo ahí y escuchar este video que les tenía también como preparados. Eso fue un radioaficionado. Radioaficionado es cualquiera de nosotros que le guste el tema del radio. Y entonces sintonizó su radio donde no había emisora y pasó una estrella fugaz. Y la estrella fugaz entonces genera no solamente genera principalmente ondas electromagnéticas al interactuar ese pequeño pedacito del cielo con las moléculas del aire, y genera ondas. Y esas ondas pueden ser en muchas frecuencias diferentes, y entonces puede ser que un radio detecte esas ondas y se
perciba de esa manera, el radio lo interprete de esa manera. Em, sí, efectivamente. Y también tengo entendido que si hay explosiones solares, entonces uno puede, la ionosfera, que es esa capa, la última capa de la atmósfera, se hincha, se hace más alta, y eso permite que uno detecte ondas de países más lejanos aún, ¿sí? Todo está conectado, si se da cuenta, todo está conectado, porque hay menos interferencia terrestre. Eso también ayuda, y la temperatura de la atmósfera genera menos ruido natural sobre las propias ondas que uno quiere detectar. Pues sí, entonces, ahora, con respecto a la pregunta que me estaban haciendo ahorita, sí se pueden detectar objetos con radios tradicionales, pero entonces es importante que que también no todo se va a detectar, porque tiene que tener la suficiente intensidad para poder excitar la antena, ¿sí? Por eso se usan dipolos mucho más largos como este, que medía 7 metros. Exacto, sí, tienes razón. Cuando es de día, la radiación solar calienta la atmósfera. Al calentar la atmósfera, está metiendo un ruido natural en la propia atmósfera. Entonces es más difícil detectar a Júpiter, así lo tengamos encima. Es difícil detectar a Júpiter de día porque el ruido natural de la atmósfera aumentó. Pero no imposible, no imposible. Si la explosión de Júpiter es suficientemente alta y tengo no solo uno, sino tengo varios radiojoves conectados haciendo interferometría, o sea, sumando la señal, pues aumento la ganancia y así puedo llegar a detectarlo. Claro, sí, sí, efectivamente eso ayuda. Sí, el estar a las espaldas es eso, es evitar buena parte de la radiación del sol. Ahora, una cosa que no mencioné, ¿se acuerdan ese primer gráfico de Excel medio feíto que mostré? De los primeros datos que yo tomé con la antena. Uno de esos datos lo tomé de noche, con luna llena, porque aproveché la luna llena como un reflector para estudiar el sol. O sea, yo estudié el sol de noche con luna llena. Sí, precisamente qué pesar que no haya venido usted hace un mes, porque eso fue lo que hablamos. Y entonces le decía, los celulares antiguos, ¿se acuerdan que cuando entraba una llamada, las panelas, cuando entraba una llamada, si usted tenía el celular al lado de un bafle, el bafle comenzaba a hacer ruido? Ya no. O sea, los celulares antiguos emiten más intensidad que los nuevos. Y entonces eran más perjudiciales los antiguos celulares que los nuevos. Pero si usted va a tener su celular menos perjudicial, pero lo tiene bien cerquita y todo el tiempo está sonando, pues sí puede ser perjudicial. Ahora, no hay una confirmación completamente definitiva de que sí es un problema. Está en estudio. Está en estudio y bueno, varias partes del mundo lo están diciendo, pero la OEA lo dijo, sí lo dijo, la OEA dijo, hay un posible riesgo, posible, no un riesgo inminente, dijo posible riesgo. Todo objeto que está a cierta temperatura emite radiación. Usted está emitiendo radiación en este momento. Y si yo tengo un detector de infrarrojo, yo puedo detectar su radiación. Depende a qué distancia. O sea, dependiendo de lo que uno quiera estudiar. Es que si yo quiero estudiar detalles, necesito un instrumento de mejor calidad, pero con la misma longitud de onda. O sea, yo puedo buscar detalles por ejemplo, de Venus. Ahora, el problema es que la atmósfera de Venus sí efectivamente puede ser tan alta que la radiación de la atmósfera sea tan alta que no permita ver la radiación que sale del suelo. La radiación que sale del suelo puede ser que se dispersa tanto en la atmósfera que ya no llega afuera de la atmósfera y ya, no se puede ver nada. En las ondas de radio se afectan menos y salen con mayor facilidad de la superficie hasta el exterior, y entonces de pronto por eso es que es más cómodo, más práctico estudiar la superficie de un astro muy caliente con ondas de radio. Sucederá lo mismo con Júpiter, por ejemplo. Tendré que mandar un radiotelescopio para que las ondas de radio atraviesen las densas capas de Júpiter, reboten y se devuelvan, hacer como un sonar cuando estudia el fondo del mar.
algo análogo. Muchas gracias por su presencia entonces.